focalizada, pero había un tipo de identificación. Eso la sociedad lo veía de una manera, a veces es dura, otras veces menos dura, y el mundo fue evolucionando. Hoy llegamos a situaciones extremas, pero yo no quiero centrarme en la situación positiva o negativa, no. Yo quiero centrarme en el ser, nosotros como seres humanos. La resistencia que hacemos a esto en nuestro creer interior. Si todos tenemos este mundo interior nuestro que cada vez lo vemos más lejos. Y cuando tenemos la posibilidad de entrar a nosotros mismos, podemos ir sacando ciertas conclusiones. Y también cuando vemos a nuestros hijos de 15 años que están en la adolescencia. Una de las cosas que uno empieza a indagar y empieza a encontrar es hoy una situación de pereza. Hay pereza. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una suma, una resta. En la época nuestra, sin computadoras, sin teléfonos celulares, lo teníamos que hacer pensándolo. Hoy tenemos que sacar el celular para multiplicar la calculadora del celular. ¿Qué es eso? Dicen algunos entendidos que eso se puede calificar como una pereza, porque no puedo resolverlo por mí mismo, porque tengo que ayudarme de medios externos cuando nuestra mente tiene la capacidad para resolver esos problemas. Y a veces hablamos de operaciones sencillas, 4 por 12, por ejemplo. Espérate un ratito, déjame hacer el cálculo. ¿Ya? Y uno, cuando estudiamos cálculo matemático, que teníamos nosotros en matemáticas, la primera hora en el colegio, la primera hora era de cálculo matemático mental. Teníamos una hora de cálculo matemático mental, donde no podíamos utilizar, o sea, no habían computadoras, no habían calculadoras siquiera. Teníamos que utilizar nuestra mente. Entonces había que saberse las tablas de multiplicar y de dividir. Pero esta pereza mental que se asume, el problema es que puede extenderse un poco más y que empezamos a necesitar apoyo de la inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar ciertos problemas normales, ya sea de trabajo o familiares. Con lo cual, también aparte de eso, estamos perdiendo la voluntad de inmiscuirnos y el realizar el- y revisar el conflicto. Sabemos que en nuestra vida hay muchos conflictos. Estos conflictos que no necesariamente llegan a ser graves, pero es, por ejemplo, la falta de comunicación. Y a ratos uno siente que tiene que ser adivino para pensar y adivinar qué es lo que está pensando la otra persona. Lo que nos hace perder un poco el sentido y el sentimiento de vida. A veces incluso empezamos a tener
miedos, temores, por situaciones que podrían suceder, pero que no han sucedido. Hay un autor que lo califica de una forma más drástica y habla de la pérdida de valor, del valor de enfrentar y cierto nivel de cobardía. ¿Por qué? Porque hoy, cuando tienes que enfrentar a tu hijo de 15 años, o de 12 o 13 años, que ya es un adolescente, tienes cierto temor de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hablas el mismo idioma. ¿Y por qué no hablas el mismo idioma? Porque te perdiste un tiempo de estructurar el diálogo, la costumbre de tener costumbres de diálogo, de poder ser claro en lo que tú quieres exponer. Si tú le dices a tu hijo, por ejemplo, o a tu hija, beber es malo, te hace daño a la salud. ¿Qué está despertando en la mente de ellos? Vamos a probarlo. Curiosidad. Si hubieses seguido un camino diciéndole cuando eran más pequeños, simplemente ponerle ideas en la cabeza, beber es malo. Punto. Y lo hacías con cierta continuidad. Entonces, para ellos ya identificaban, y una vez que crecen, lo identifican perfectamente que el beber es malo. Con una salvedad, no todos piensan igual, no todos reaccionan igual. Y una de las cosas que tenemos que empezar a hablar en un mundo como el que estamos viviendo hoy es de la honestidad y la deshonestidad. Porque muchas veces hemos oído a los chicos en encuestas preguntar qué quiere ser cuando sea grande. Contestaron en la encuesta un número importante que querían ser corruptos. Nos llamó mucho la atención. ¿Por qué ser corrupto? Y se preguntó, es que me dice mi padre, mire ese corrupto que tiene 2 carros, tiene una casa, viaja todo el tiempo. Entonces, un poco como que corrupto sea una profesión. Si no le explicamos bien la honestidad y la deshonestidad a nuestros hijos, ellos van a pensar que ese es un estilo de vida y es peligroso en el tiempo. Debemos ser muy claros en poder dialogar con ellos en ese sentido. Y hay ciertos axiomas que tenemos que seguir internamente. Es cuando lo digo o no lo digo. ¿Qué presento? Si lo digo, ¿qué puede pasar? Si no lo digo, ¿qué puede pasar? El adulto eres tú y el que tiene que tomar la decisión eres tú. Es importante abordarlo. Obviamente, cada uno es libre de hacerlo en el momento que considere oportuno. Esto nos lleva a hablar sobre la coherencia. Y la coherencia es pensar, sentir y hacer. Si yo no hablo de la coherencia, entonces, ¿qué pasa con los puntos que tocamos antes? Porque todo indicaría que si tú vas recorriendo un camino paso a paso, vas a terminar en el camino de la coherencia. Y eso te hará ser más, tener más fuerza en lo que tú hables y en lo que tú actúes. Si hay incoherencia, ellos podrán
muy fácilmente echar abajo cualquier concepto que tú quieras manejar. Porque si tú le dices no fumes y tú fumas, eres incoherente. No tomes y tomas, eres incoherente. Es decir, lo que nos decían a nosotros antes, hay que enseñar con el ejemplo. Y en este tiempo de crisis, el ejemplo es válido, porque la debilidad que podemos estar mostrando ante la situación, que no es fácil, pero es una situación que yo debo analizarla y debo no exponerme, pero debo saber tocarlo en el seno interior de nuestra familia. Esa es nuestra responsabilidad, porque los chicos de repente no logran entender a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Y lo que es más, pueden empezar a idolatrar, es decir, a ensalzar aquellas personas que a través de situaciones, por ejemplo, el pintarse, el tatuarse, ellos pueden decir, qué bien que se ve una persona tatuada. Tienes que explicarle. Al final, llega un momento en que tú no puedes decidir. Debes tratar de inferir, pero si no has tenido la comunicación y la responsabilidad de haberlo hecho, no te extrañe que ellos admiren a los que no queremos que admiren. Tenemos que relajarnos entonces, respirar profundo y luego tenemos que enfrentar fuertemente la situación que estamos viendo que sucede a nuestro alrededor. Es una práctica sana, porque estamos cuidando lo que más queremos, y lo que más queremos es nuestra familia, nuestros hijos. ¿Qué queremos que sean ellos cuando sean grandes? Profesionales, que tengan sus trabajos, que tengan su empresa, que tengan su hogar, que se casen, que tengan sus hijos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si no atacamos los problemas, estamos generando una incongruencia en nuestra vida. Debemos ir descubriendo las no verdades o descubriendo las mentiras que muchas veces tratan de vender, porque hay mucho de eso. Es tan complicado manejar el tema celular, por ejemplo, cuando un mensaje te llega que es falso y que la gente lo reproduce como que si fuera verdadero. Entonces, ¿cómo descubrimos la no verdad? Simplemente filtrando, sabiendo de dónde viene la noticia y saber qué, qué, tan, qué tal grado de malicia puede traer esa noticia que estás viendo. O sea, en la práctica vivimos en un mundo que mucho se deja llevar por lo que sucede alrededor. Y esas falsas imágenes o falsos ídolos que a ratos tratan de vendernos y que nosotros a veces nos dejamos sorprender por estas cosas, tenemos que llevarlo al terreno de la práctica para ver si es que podemos tener primero el tiempo para analizarlo. Segundo, recordemos hechos que pueden estar siendo atados unos con otros para llegar a un desenlace. Tercero, revisemos nuestro lenguaje y nuestro actuar, no exagerando, pero tampoco hablando muy bajo.
planteémonos en familia, planteémonos soluciones, a donde todos tienen que aportar soluciones. Pero sobre todo, empeñémonos en mantener el asunto en tensión verdadera. Mucho puede pasar cuando tenemos hijos adolescentes que ya mi papá y mi mamá ya están empezando nuevamente con la misma cantaleta, ¿ya? Esto es serio, esto es muy serio, y Dios no quiera que llegue a mayores, pero tenemos que tener esa capacidad, esa responsabilidad. La Sagrada Biblia nos enseña muchas cosas del Antiguo y Nuevo Testamento. Cada homilía que escuchamos nos deja una, nos educa para enfrentar un mundo desde el punto de vista religioso, católico que somos nosotros. Por lo tanto, elijamos claramente lo que queremos ser, hacer y decir. No eres héroe porque lo haces. Te vas a sentir bien, sí, pero no eres héroe. Porque educar a hijos, al menos si tienes hijos de varias edades, 3 hijos de edades distintas, cada uno tiene que ver las cosas de acuerdo a su edad. Y te aseguro que si tú le preguntas a cada uno sobre algo, cada uno va a tener clara la mente de él, aunque puede estar equivocado, en ver las cosas a su manera. Entonces, no eres un héroe, tampoco eres un villano. Simplemente eres un padre que ha llegado a un momento en el que tienes que enfrentar las cosas como son, lo que sucede realmente alrededor de nuestras vidas. Esto es la mente del joven, vuela tan alto y hoy, con el tema tecnológico, mucho más, que debemos ponernos nosotros tenemos mayor capacidad porque hemos vivido más, capacidad no necesariamente intelectual, sino experiencia de vida. Tenemos más experiencia de vida. Ponernos en un punto crítico para decirles, mira, así suceden las cosas. Pero esto también nos obliga a ver un poco cómo ellos lo están viendo las cosas, porque de esa manera podemos nosotros un poco como atacar el problema sin que esto nos deje en una posición ridícula o de perdedores. Tenemos que comenzar entonces a practicar. Y aquí es cuando el diálogo conyugal, los esposos, miran el problema a su manera, ponen toda esa sal especial de lo que cada uno puede poner por su personalidad para salvar y para sacar adelante lo que es la familia. Tenemos que salvarla y ponerla en una onda de que esto no los deprima, porque entre amigos y compañeros hablan y ven las cosas de una manera como sus padres las ven. Entonces, si tenemos, y perdón que me diga esto, pero tengo que decirlo, si tenemos un padre pesimista que ve que todo lo que sucede es malo y no le deja ni un espacio para el optimismo, los hijos de este señor, van a pensar como piensa el padre. Y esos hijos van a juntarse con los tuyos. Si los tuyos no recibieron noticias, no ven las cosas como la familia, padre y madre la ven,
van a tener esa influencia. Y vas a tener tú y tu cónyuge el problema de salir del atolladero. Y una vez que ellos asumen un papel, es muy difícil sacárselo de la cabeza. Porque ¿qué es lo que te dicen? Tú estás caduco, tú no estás a la altura de nosotros, porque nosotros somos más tecnológicos. Y es verdad, son tecnológicos. Pero lo que hay que entender es que la tecnología no tiene alma. Nosotros somos los que tenemos el alma. Y también tenemos que acoplarnos un poco a la tecnología para poder sacar adelante estas situaciones que estamos enfrentando. Debemos tomar en serio, muy en serio, esta situación para que no nos coja desprevenidos. Incluso cualquier pregunta que nos hagan ellos. Tú eres el creador de las circunstancias que quieres comunicar. Por lo tanto, asume tu responsabilidad. Y asumir la responsabilidad quiere decir hasta las últimas consecuencias, defendiendo adecuadamente esos principios y valores que tú los recibiste de tus padres y que tú se los has pasado a tus hijos. Por eso es tan importante tener estos diálogos familiares. No importa si el niño tiene 6 años, 5 años, no importa. El tema es que estamos en situaciones tan adversas a veces que nos pueden empezar a quitar el espacio. Eso se llama coherencia. Entonces, cuando llegamos a la cierta posición, cierta edad, no me refiero a posición económica, ni mucho menos, sino cuando llegamos a tener un control de la situación, empezamos a encontrar que eso se llama sabiduría. Es decir, hemos aplicado todos nuestros conceptos, todos nuestros principios, todo lo que nos dijeron nuestros antepasados para llegarlos a trasladar a el momento actual, en el idioma actual, con las personas, con los chicos, en cada una de sus generaciones. De no hacerlo, el peligro que se corre es muy grande. Es una situación a veces dolorosa que nos crea una situación compleja, incluso con un sentimiento de culpa. Nosotros y nuestra libertad es el permitirnos llegar a dar esa sabiduría de lo aprendido desde nuestra niñez, más toda la vida que tenemos hasta hoy, y enfrentar con un nivel de optimismo los momentos actuales. Tenemos que tener y defender siempre ese carácter y ese decir que es una realidad. Somos libres. Ese libre albedrío con el que fuimos creados como hijos de Dios nos deja que nosotros escojamos libremente lo que queremos ser y hacer. ¿Qué es lo correcto? Bueno, en lo correcto podemos pensar que lo que estamos haciendo está bien, pero si no lo hacemos, no tenemos la capacidad de decir lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Es
toda una serie de situaciones que suceden en nuestro entorno que nos obliga a nosotros, padres de familia, a prepararnos para enfrentar las peores crisis que estamos viviendo hoy en los momentos actuales. Somos personas especiales, nacidos para lograr un tiempo de felicidad. Y esa felicidad es lo que Dios pone en nuestro camino, pero nosotros tenemos que irla buscando. Y voy a leer un texto que dice: la felicidad no depende de los cambios en tu vida, salvo que te cambies a ti mismo. O sea, yo puedo y debo, porque es mi derecho ser feliz. Y esa felicidad la tengo que construir. ¿Cómo? Participando con los míos, con los que tengo más cerca, para poder lograr los objetivos de vida. Dediquemos entonces un tiempo para diálogo, tiempo para fijarnos en lo que está sucediendo alrededor, tiempo para pensar en nuestro interior. Principalmente ese tiempo es el más importante. Decir: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Que tenemos una fuerte creencia que nos mueve, que nos cuida, pero también que nos exige a dar ciertos cambios de vida para bien, siempre para bien. Por eso hay que agradecerle a Dios por lo que nos ha regalado hasta hoy día y que lo hemos podido disfrutar. Hay que agradecerle a Dios que nos ha convertido en personas maduras, adultas, que podemos guiar a nuestros hijos. También hay que agradecerle a Dios por los hijos que nos ha regalado, porque esa es la mejor misión que tenemos en la tierra, es ser padres. Para eso también se requiere ser libre, y esa libertad nos llene en todo momento para poder ser coherentes con lo que hacemos, coherentes con lo que somos y coherentes con lo que decimos. Disfrutemos de nuestra vida un día más, solo por hoy, día a día, podemos ir conquistando este mundo que no tenemos. Dios es tan bueno y nos ha regalado la posibilidad de llegar alto. No quiere decir llegar alto un aspecto económico o poder, no. Llegar alto implica que tengamos hoy la capacidad de que nuestro hogar esté favorecido por este ser que tenemos nosotros, que nos regaló Dios, y poder encontrar mucho de, de- poder encontrar ese camino que tenemos. Ese es el mayor tesoro que tenemos que encontrar el camino para poder seguir el camino. Pero muchas veces el camino tiene unas bifurcaciones y podemos confundirnos de rumbo. Y si eso llegase a suceder, tenemos la capacidad para dar marcha atrás y volver a empezar, reconociendo que debemos ir marcando el camino por el que vamos para dejar de preocuparnos tanto. Sin embargo, nada es fácil, nada nada está, como dicen los chicos, regalado. Todo tenemos que construir. Y no se construye en un día, se construye en el tiempo. Todo el tiempo vivido, todo el tiempo disfrutado, todo el tiempo
vivido en familia coherentemente. Hermanos, los invito para que veamos el vaso medio lleno, medio vacío, pero que sepamos si está lleno, o si está medio lleno a favor nuestro, o está medio vacío en contra nuestra, o viceversa. Busquemos que en el equilibrio que tenemos que tener. Y ese equilibrio solamente lo conseguimos si estamos con Dios aconsejándonos en lo que tenemos que hacer. Y también protegidos bajo el manto de la Virgen María. Ella que vivió todos los problemas, desde la Anunciación hasta la Asunción de la Virgen, pero pasando por todo el proceso de la crianza, del apoyo, el Vía Crucis, la muerte, la sepultura y la resurrección. No es un camino fácil, no es un camino suave, fue un camino muy duro. Pues yo creo que en el fondo todos tenemos que seguir ese camino. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga y que el próximo miércoles nos permita estar nuevamente juntos. Bendiciones y hasta la próxima semana.